Título podríamos haber puesto religión y política, o laicos y bien común, o participación ciudadana, ¿no? Y bueno, justamente quería comenzar con ese video, que además ustedes saben que el Papa, además de ser pastor de la Iglesia y obispo, pues es el jefe de Estado, es un jefe de Estado, es el jefe del Estado Vaticano. O sea, él tiene todo un protocolo cuando llega a un país como jefe de Estado. Él es un personaje político en sí mismo, ¿no? Él ejerce política, él, además de estar en esta cuestión de fe, él es un actor en el concierto de las naciones, indiscutible y de referencia para hablar de política, pero no de cualquier política, ¿no? Sino de esta política basada en los principios cristianos, en la doctrina social de la Iglesia. Pero ¿qué es política, no? Porque a veces pensamos que la política es lo que vemos en la televisión, las mañaneras, en el caso de México, o bueno, las noticias o la ONU, pero vamos a ver algunas definiciones un poco para entender qué es la política. Konrad Adenauer fue un filósofo alemán precursor de la Unión Europea que decía: la política es tan importante como para dejársela a todos, solo a los políticos, ¿no? O sea, la política no es cosa de los políticos solamente. Que hemos permitido por una cuestión de apatía, de comodidad, de ignorancia, de me vale, ¿no? Dejársela a los políticos o a algunos, ni siquiera a los políticos, de dejárselo a algunos pillos, eso es otra cosa. Pero la política nos concierne a todos. En Aristóteles decía, la política es la preocupación de la polis por el bien común. Todos tenemos que preocuparnos por todos, porque todos compartimos un mismo espacio social. Entonces, tenemos que formar a personas para que participen en la vida de esa sociedad, para que todos nos pongamos de acuerdo por el bien vivir, el bien convivir, ¿no? Entonces la política era en aquellos entonces para todos. Bueno, el todos en aquel momento era entendido el hombre, varón, libre, educado y que podía pensar por el bien. Inclusive, Platón comentaba que la política, más bien el jefe, digamos, el que quisiera ser el político, el jefe de Estado, tendría que ser filósofo, porque un perfil de filósofo es aquel que busca la sabiduría, ama la sabiduría, la verdad, y por lo tanto busca el bien. Entonces, aquel que quiera reinar y gobernar tendría que tener como principio la búsqueda del bien. Tendría que ser filósofo, ¿no? Hoy por hoy dista mucho tener a lo mejor ese perfil, pero bueno, vamos desmenuzando. Chiara Ludwig, fundadora del movimiento de los focolares, una gran visionaria de cómo vivir en la práctica esos valores evangélicos, decía que la política debiera considerarse el amor de los amores, ¿no? Yo que estoy en el ámbito, diría, ¿cómo es posible que se hable de amor en política, ¿no? Y Chiara, realmente estas expresiones lo dijo ante el Consejo de la ONU, lo dijo en el Parlamento Europeo, lo dijo en muchos parlamentos a los que fue invitada, porque decía que esa posibilidad de plasmar a través de la política la realización de los sueños, por ejemplo, de una familia que quisiera concebir más bien tener una casa
o quisiera tener una buena educación para sus hijos, quisiera una vida digna, quisiera un sistema de salud para poder tener a su familia sana, etcétera, etcétera. Entonces dice, la política tiene que ser amor, para que todos los demás amores que se viven en el mundo sean realidad, puedan plasmarse, puedan forjarse, se concreten. Esa tendría que ser el corazón de la política. Una parlamentaria, también europea, sea que hay que llenar, Lucía Fronza, hay que llenar a la política de la sociedad. No hay que dejársela solo a aquellos que algunos se llaman políticos y otros son pillos, porque la sociedad no se inmiscuye. Hay que llenar a la política de la sociedad y a la sociedad de una política fraterna, decía. No es de tú le vas a tal partido y yo le voy al otro y entonces estamos irreconciliables. Tiene que haber un punto de unión. Esta política donde yo soy capaz de ver en ti que puedes pensar diferente a mí, que también buscas el bien de la sociedad, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, como les comento, sean políticos. Tenía un jefe, algunos de ustedes lo conocieron, don Carlos Abascal, fue secretario del Trabajo, después secretario de la Gobernación, y en alguno de los discursos que teníamos la oportunidad de estar presentes con él, él comentaba que, por ejemplo, respecto a la política y el poder, dice, el poder no corrompe, el poder simplemente desnuda. Desnuda lo que la persona ya es. A veces no nos comportamos, o sea, si estamos realmente formados, somos personas íntegras, con poder o sin poder, yo soy aquí y afuera, ¿no? Y tengo mis valores y mis principios. Pero cuando no estás formado en ello, entonces al tener el poder, ¿qué pasa? Pues siento ya puedo hacer lo que yo quiero, ya la impunidad, entonces estoy por encima de la ley, más allá de la ley, así que aquí mando yo y digo yo y pienso yo. Y eso lo que significa es de que en realidad tú dejaste tus principios de lado o simplemente nunca los tuviste muy claros y permitiste o te mostraste, digamos, ya como en realidad piensas o eres, ¿no? ¿Qué más? Política, ya un poco noción, dice, viene del polis, ciudad-estado, y puede ser considerada como una estructura sociológica, la polis, ¿no? Donde cada uno de nosotros convivimos. La politeia, que es una organización jurídica, porque hay un Estado de Derecho, hay un marco jurídico, hay leyes, ¿no? Nadie por encima de la ley. Entonces, que nos permite justamente establecer esas bases para no comernos vivos, ¿no? Otros filósofos políticos como Hobbes decían que el hombre es el animal del propio, el lobo del hombre, ¿no? Entonces, para no comernos vivos, pues tenemos que tener este marco de derecho. Politique como un arte de gobierno, porque así, por ejemplo, México, siempre cuando yo hablo de democracia, en el caso de México, hablo de un México de Siqueiros, un México donde hay muchos Méxicos, donde tenemos un estado industrial y estados rurales, donde tenemos costa, bajío, norte, calor, frío, idiosincrasias, comida, cultura. Bueno, no voy a hablar de comida porque no he comido y me muero de hambre. No, no es cierto. O sea, tenemos un mosaico realmente. Entonces, es un arte el que una situación problemática se pueda solucionar y esa misma situación, por ejemplo, ahorita tenemos el COVID, aunque hay una línea nacional, cada estado, llegó un momento en que el estado dice a nivel estatal, yo lo voy a manejar de una forma, yo de otra, entonces es un arte. Y la política entendida por los asuntos públicos, y esa es la política a la que quiero yo referirme. El asunto público, el asunto que me concierne a mí como ciudadano, el asunto donde yo como laico estoy llamado también a incidir. Entonces, la política es ejercicio de la autoridad para la búsqueda del bienestar, es una actividad inherente al hombre. Aristóteles hablaba de un son politicón. El hombre es el único, el son politicón es este ser que necesita vivir en sociedad
pero además de una forma sana, donde pueda desarrollarse plenamente persona. A eso le llaman son politicón. No está diciendo que unos cuantos tienen que trabajar en política para lograrlo, sino que el hombre, o sea, hombre, mujer, ciudadano, tiene que trabajar por el bien de la polis. La política debe de expandir los límites de lo posible, claro. Por ejemplo, hace casi 50, más de 50 años, era imposible pensar que la mujer votara. La mujer no éramos nada, ¿no? No podíamos pensar. Y luego si traíamos el cabello largo, menos, porque el cabello largo nos robaba las ideas. Entonces, menos podríamos votar, ¿no? Y vean, después cambia la ley y lo que antes era un límite expandió los límites, ¿no? Expandió los límites de lo posible. Al servicio de la persona aceptada como origen, sujeto y finalidad de todas las instituciones. Las instituciones están para servir a la persona. El Estado está para servir a la ciudadanía, no la ciudadanía al Estado. Pero a veces se nos olvida esa parte, tanto al Estado, pero también a nosotros como ciudadanos. En un sentido amplio, por lo tanto, todos somos políticos por naturaleza. Todos. ¿Por qué? Porque todos queremos vivir bien en una sociedad y todos tenemos que poner nuestra parte. En sentido estricto, hay algunos que tienen una vocación al servicio público, al poder político y público, con el afán de servir. Y por ahí se ha escuchado muchas veces, la política para servir, no para servirse, ¿no? La política de servicio. El servicio público que realmente es eso, servicio. Yo les puedo decir que en estos 20 años que yo tengo de experiencia, hay muchos más héroes anónimos que día con día trabajan al servicio del Estado, tratando de hacer bien las cosas. Claro que tenemos al clásico servidor público que anda comiendo la torta y se anda limando la uña y te deja, pero, pero no es la gran mayoría. La gran mayoría estamos comprometidos con el servicio, trabajamos de verdad, tratando de hacer bien las cosas. A veces inclusive tenemos que pagar por trabajar porque a veces pues no hay recursos, ponemos de nuestro dinero, llevamos la papelería, bueno, y más con esta austeridad republicana, pues está muy complicado, pero hay entrega, solamente que ellos no están en el reflector, ¿no? Están los escándalos, están los grilleros, yo no quiero decir los políticos, los pseudopolíticos, porque la política no es la rapiña, la política no es el abuso, no es la impunidad, la política es la búsqueda del bien de la sociedad. Y aquellos que están ejerciendo cargos públicos o que ejercieron un cargo político y lo usurparon para su beneficio, son corruptos, ladrones, poco profesionales, pero no políticos. Esa es la primera noción, tenemos que cambiar. Y claro que estar en política implica una vocación de servicio, de entrega, de compromiso, de tolerancia, yo les diría de tolerancia a la frustración. Ustedes deberían de ver cuántas propuestas me ha tocado presentar que llegan a nivel presidencial y luego se desvanecen en el aire, ¿no? Así, mágicamente, porque llega otro tema y bueno, ahora vamos a ver otra cosa. Muchas, no saben, de verdad, muchas, y algunas que así te duelen el corazón porque dices, pero ¿cómo es posible si se requiere esto, se puede hacer acá, se puede hacer allá? Y a veces sí, a veces les comparto, me dan ganas, y no nada más a mí, de decir, ya, hasta aquí, ¿no? Pero, pues bueno, sí, yo creo que nos permite como tener estos pequeños desiertos y al día siguiente como decir, bueno, es un trabajo que amo, no, definitivamente no voy a cambiar la política, pero sí puedo hacer mi parte, sí puedo incidir, sí puedo proponer que aquella política que yo proponga tenga un principio ético y eso es lo que les quiero compartir, que debemos estar también mirando esta política no solamente de afuera, sino sentirnos parte de ella, ¿no? Y bueno, ustedes, Consejo de Laicos, seguramente expertos, y yo estudié un poquito, pero ustedes lo han desarrollado,
conocen la metodología de la doctrina social de la Iglesia, que además cuando yo la primera vez que yo la descubrí, como ya como socióloga, también dices, wow, o sea, tanto que aprender de la doctrina en tantos campos, ¿no? De hecho, no les miento, vean, no sé si me alcanzan a ver, mi compendio, le hago promoción de doctrina social de la Iglesia y todas las banderitas que tienen por aquí, porque es como independientemente que yo doy clases en escuela pública, en escuela privada, estoy en gobierno, para mí es mi referente. Entonces la doctrina nos habla del método, de un método de participación que en sí mismo es, no solamente de aprendizaje, es el ver, juzgar y actuar. Y me encanta porque muy en 3 pasos te dice, primero tienes que ver, pero ¿qué veo? Pues tengo que conocer de lo que después voy a juzgar, tengo que entender, tengo que informarme, más allá de fake news o de Wikipedia o de las pláticas de las mañaneras, que yo no sé si ustedes se aburren, yo a veces me duermo. Dice, ¿qué es un problema público? Vamos a por entender un poco. Un problema público es una demanda social. Afecta a una colectividad. No puede ser solucionado solo por particulares. Implica un deber u obligación del Estado. Existe una percepción de que es necesario ponerle solución, porque ya nos está afectando a muchísimos. Y además porque si no lo atiendes, después más adelante el costo de no atenderlo, las consecuencias puede ser costo en dinero, costo en vidas, costo en bienestar, costo en economía, en salud, en trabajo, es muy alto. Y el problema público, pero ojo, eso nos concierne a todos. Entonces hay que voltear a ver, ¿cuáles son ejemplos de problemas públicos? Pues simplemente prendan las noticias. Hoy estamos ahorita con la pandemia, el tema de salud. O sea, por más que venga, en algunos estados sí están manejando el hecho de que no trae cubrebocas, multa o unas horas en separos, ¿no? Porque no es posible que usted, ciudadana, ciudadano, no pueda poner de su parte para ayudarnos a que esto se, se detenga, ¿no? Que no se propague. La contaminación, por ejemplo, ¿no? Díganme en el ambiente, en el aire, en el agua, salvo que sea una presa, pero realmente no te pide permiso, no le importa si tú tiraste la basura, fue tu vecino o viene de al lado, o que tu coche no lo has afinado. Realmente es un tema que a todos nos afecta. Ahorita el tema del empleo. A mí me da muchísima tristeza. Yo tuve que ir a la UNAM a hacer un trámite y de regreso cerrar unas calles. Bueno, yo tuve que terminar por Coyoacán. Y ya que estaba por Coyoacán, dije, bueno, voy a caminar, aunque sea un poquitito con todas las medidas de precaución. Y sí, me bajé del coche, estaba vacío Coyoacán, era entre semana. Y una tristeza, el parque del Coyoacán, todo puesto de, ¿cómo se llama? Con la cinta, ¿no? Muy poquitas gentes, por eso me atreví a bajar, obviamente con cubrebocas, careta y todo. Ya había restaurantes abiertos, vacíos prácticamente, las bancas llenas de cinta. Yo pensaba, no, más allá de que se veía feo o no, decía, tanta gente que está perdiendo sus trabajos, tanta gente que está en una desesperación, tanta gente que sí, que gracias a Dios tiene salud, pero pues está muriendo de hambre, ¿no? Entonces ese es un problema y es una situación que a todos nos toca. Y bueno, el caso del transporte. Este es Metro Pantitlán, hace una semana a las 7 de la mañana. ¿Cuál sana distancia? ¿Cuál careta? ¿Cuál cubrebocas? ¿No? Y ahí estamos todos. Pero a veces pensamos el Estado en la figura del policía. Y puede estar un policía detrás de cada uno de nosotros, por ejemplo, en el caso de transporte. En el caso de salud, bueno, si nos ven sin careta, pero ¿cuántos no salen sin careta?
sin cubrebocas, desde que no creo, no existe. O sea, y esto es por decir algunos de los problemas públicos o situaciones que nos conciernen a todos. Pero ¿qué tanto participamos? ¿Qué tanto realmente nos queremos meter? ¿Qué tanto impulsamos que el gobierno tome las riendas de esos problemas? Y eso se llama agenda de gobierno. Dentro de todo el mosaico de demandas sociales que existen, de todo, en todos los problemas, el gobierno, ¿qué hace? ¿Cuáles son los que decide atender? Bueno, aquellos que decide atender entran en lo que se llama agenda de gobierno, para después elaborar políticas públicas. ¿Y qué es políticas públicas? Las respuestas, las líneas de acción, los programas, las estrategias que el gobierno brinda para solucionar un problema. Hasta aquí es parte del ver. Veamos, ¿no? En nuestra casa, yo les pido que tomen una hojita, como estamos todos en vivo, y espérenme, ¿ya tomaron una hojita antes de ir al juzgar? Espérenme. Voy a hacer un juego con ustedes. Bueno, no es juego. ¿Ya agarraron su hojita? Ya. Bueno, agarren un lápiz o una pluma, algo que se vea, un marcador. Pueden parar. Es que, perdón, soy docente, entonces yo hablar sola no me sabe. Yo necesito ponerlos a trabajar. Hojita, cuaderno, lo que tengan. A la mano, digo ya, el peor de los casos. Bien, quiero que me pongan 3 problemas que ustedes perciban, pero una sola palabra, por ejemplo, salud, economía, desempleo, violencia, familia, aborto, no sé. Escríbanla, grandote. Escríbanlo. Y a la cuenta de 3, vamos a dar unos segundos, les voy a pedir que lo presenten en su pantalla. Y bueno, yo soy la maestra y yo, bien, gracias, ¿verdad? También estoy aquí. Voy a hacer mi tarea. Ay, es que yo solita no tengo aquí mis marcadores. Lo que es compartir escritorio con hijo. Bueno, de repente los hijos nos vuelven todo. A ver, déjenme ponerlo. Okay. Que les preocupen ahorita, ¿no? Y que sientan que son importantes hacer. 1, 2, 3, a ver, todos. A ver, hambre, familia, inseguridad, desempleo, valores, a ver, seguridad de empleo, negligencia, inseguridad, aborto, violencia, desigualdad, empleo, agresiones. Bien, son algo, espérenme, porque estoy en es que son muchas hojitas. Violencia, desempleo. A ver, si me ayudan algunos abriendo su micrófono para decir algunos, porque no alcanzo a leer. A ver, Escuela ¿quién se anima? Salud mental, educación y salud. Injusticia social, Desempleo, salud, economía. familia, Ok. Seguridad. Ok. Humanización. Ecología. Salud, economía, seguridad. Educación. Okay. impunidad, Falta de integración Aborto. Deshumanización. Servicios públicos. Violencia, salud, empleo. Ok. Bueno, hasta ahí dejamos. Público, negligencia. Okay. Listo. Muchas gracias. Cerramos micrófonos. Muchas gracias. Realmente compartimos mucho. Vean un poco. ¿Y cómo te percibes tú como ciudadano? Con estos problemas como por acá, ¿podemos hacer algo? ¿Está bien? ¿Están mal? ¿Con qué criterios los vamos a juzgar, a analizar? Voy a regresar a la presentación. Espérenme.
Más que, ahí voy, ¿eh? Y bueno, pues parte de la metodología de la doctrina nos habla de como segundo paso, tenemos el juzgar, ¿no? Pero ¿cómo juzgar? Con lo que yo creo, con lo que yo pienso solamente. Bueno, primero yo les diría, por eso es mi libro de cabecera, ¿no? Con la doctrina. Bueno, obviamente, como ustedes saben, esto se hizo hasta 2005, o sea, nos faltan las encíclicas de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, por ejemplo, es una encíclica preciosa. Todo lo que ya también han sacado Papa Francisco, además de los documentos que nos da el SEM mismo, el CELAM, pero bueno, ahorita al final les voy a compartir algunos de mis libros que, solo para este tema, que podemos echarle una leída. Bien, juzgar. Hay algunos aspectos con los cuales tenemos que juzgar. No me voy a entretener mucho en el tema de bien común porque sé que lo van a ver en otro. Solamente considerar que el bien común o la búsqueda del bien común tiene que estar inmerso en esa respuesta que dé el Estado, que dé el gobernador, que dé el presidente municipal a ese problema. La opción preferencial por los pobres, ¿no? Ese es otro de los principios de doctrina. Nosotros tenemos que trabajar en ello. Tendríamos que garantizar un sistema democrático, tiene que garantizar que no exista la pobreza. De hecho, tendríamos que tener esta posibilidad de sea un sacerdote, un teólogo moral, que el signo del laico, si algo caracterizara al laico comprometido, es que tendría que tener dos características. Uno, tendría que estar insatisfecho siempre. ¿Por qué? Porque su deber, su misión es construir el reino de Dios en la tierra. No más. Nada más y nada menos. ¿Y cómo sería ese reino de Dios? ¿Con pobreza? ¿Con desempleo? ¿Con desigualdad? ¿Con violencia? ¿Con agresión? ¿Con hambre? ¿Con aborto? ¿Con asesinato? No. Entonces, no está diciendo lo que el político debe de hacer. No está diciendo el signo de esto, de hecho, en Christi Fidelis Laici, que ustedes seguramente la conocen, es este llamado al laico a ser partícipe de la construcción del reino de Dios en la tierra. No solamente del reino de tu familia. Qué bueno que somos buenos papás o tratamos de ser buenos papás, buenas mamás, pago mis impuestos, voy a misa, tomo cursos, ¿no? Ok, está muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más haces? ¿En qué más estás comprometido? ¿En qué más estás participando? ¿Qué más? O sea, tú vas a llegar allá con Diosito y vas a decir como cuando te dieron los talentos, ¿no? Bueno, sí me diste los talentos y mira, los guardé súper bien, los puse en la caja fuerte y no salieron para nada. Ahí estaban bien guardaditos. Los puse con mi familia, en mi pedacito de mi trabajo, cuando salía a la calle, no me peleaba ni le ofendía al conductor porque se me cerraba con el coche. No, mis talentos siempre estuvieron súper bien guardados. ¿Y qué más? ¿Qué más hiciste? ¿Qué más? ¿En qué más te comprometiste? Tener esta conciencia del laico es poder trabajar realmente en esta. Primero es darte cuenta que hay mucho que trabajar y construir por el reino de Dios. Y en la política, pues tenemos un gran ámbito para hacerlo. ¿Qué pasa con este ver? Bueno, tenemos un idealismo político rousseauiano. El libertad, igualdad y fraternidad. En los primeros dos hemos desarrollado mucho como sociedad, pero se nos ha olvidado el tercero, que es la fraternidad. La fraternidad, ¿qué es lo que concilia a la libertad para no hacer lo que cada quien quiera o pueda?
sino lo que el otro requiere que yo haga por él. Este reconocimiento en la igualdad, de la dignidad, por ejemplo, hoy estamos en un mundo de relativismos, hoy estamos en un mundo, bueno, es que tú piensas así y yo te respeto. O te tolero. A lo mejor no te tolero. Mi respeto se traduce en tolerancia. Mientras no te metas conmigo, yo te me meto contigo. Pero no nos reconocemos como personas, ni mucho menos como hijos de Dios. Tiene que haber un nuevo sujeto en la política. Tiene que haber, la humanidad es el nuevo sujeto de política. Reconocernos en una misma humanidad. No la humanidad del mexicano, de la humanidad del ruso, ni la humanidad del checo, ni somos una sola humanidad. Y eso tenemos que reconocernos. Pero para eso tenemos que participar. Pacem in terris, la participación en la vida comunitaria no solo como derecho, sino como deber del ciudadano y más del laico comprometido. Pero ¿cómo participamos? ¿Cómo podemos realmente participar? ¿No? Tenemos que entender, por ejemplo, a mí me encanta, porque dice, Pablo VI afirma que la política es un modo de concreción del mandamiento del amor al prójimo. Benedicto XVI en Caritas in Veritate señala, la caridad es un acto concreto de amor. ¿Qué es concreto? Por ejemplo, en estos problemas, desempleo, hambruna, A ver, si vimos que son problemas públicos, que no se trata solamente de que yo sea una persona honesta, íntegra, buen padre, buena madre, buen profesionista, etcétera, sino que son problemas que tienen que intervenir el Estado, pues una forma de participar es que yo participe en las decisiones del Estado. Y no me quiero meter demasiado porque ustedes van a tener todo un tema de democracia. Pero yo no les quiero preguntar a todos, que yo esperaría que sí, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, votaron en las elecciones pasadas? ¿No? ¿Cuántos? No me digan porque no nos queremos quemar, pero ¿cuántos? ¿No? De ahí de entrada, de hecho, en las elecciones pasadas no hubo un ganador. ¿Saben quién ganó? El 67% de abstencionismo. Solo ¿El 4 o 67% de qué? 3.5 abstencionismo. 4 personas, es decir, vamos a dejárselas en 4. De cada 10 personas, solo 4 fueron a votar. Bueno, 3.5. Y por esas 3.5 personas que votaron por cada 10, tenemos hoy una conducción de país que podremos o no estar de acuerdo. Pero quien ganó fue el abstencionismo. ¿Por qué? Porque me da flojera. Porque perdí mi credencial de elector y pues se me olvidó sacarla. Porque todos son lo mismo. Porque ninguno me convence. Porque yo voy a demostrar que no estoy de acuerdo con el sistema político y no voy a votar. Sí, pero lo que tú no te das cuenta es que al no ejercer es el mínimo de participación del laico en política, el mínimo, ejercer tu derecho al voto, que además, dicho sea ese paso, costó mucha sangre pasar de ser un territorio, ¿no?, dominado por la corona española, que ya hasta se nos olvidó, ¿no?, la independencia. Todos esos procesos corrieron mucha sangre de gente, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que querían tener la posibilidad de elegir el destino de su nación. Y hoy nos lo regalan, ya lo tenemos, y ni siquiera eso ejercemos, ¿no? Ese es uno, pero la otra, ¿en qué más estamos participando de manera concreta? Que sería el actuar, ¿no? Si el compromiso de los laicos, como comentaba, es construir el reino de Dios en la tierra, pues tenemos que actuar, ¿no? Por ejemplo, a ver, no quiero ponerlos en evidencia, pero
¿Quién de ustedes participa, por decirle, en unión de vecinos? Ay, es que vecinos argüenderos. Sí, porque siempre dicen las mujeres argüenderas. No, también los hombres son argüenderos. Ay, no, pérdida de tiempo. Es que no le hablo. Proyectos sociales. Yo creo que ustedes son un grupo muy bonito, porque si están aquí es que me imagino que están también metidos en muchas iniciativas sociales. Pero a lo mejor no. A lo mejor hay algunos que podemos incidir o que podemos participar. Asociaciones civiles con principios cristianos. Lo del voto, bueno, eso se viene un año muy complicado. Podré o no estar de acuerdo. Ustedes deciden. Si estoy de acuerdo, entonces vayan y voten por una continuidad. Si no estoy de acuerdo, vayan y voten porque no haya continuidad, pero no pueden no votar, ¿no? Representantes. Miren, esta pregunta siempre, esta cuestión, como doy clases en la Facultad de Derecho, les pregunto a mis alumnos, a ver, y también preguntar para ustedes. ¿Quién de ustedes sabe el nombre de su diputado local, de su diputado federal? Ah, mira, por ahí veo a Sergio. Ahorita Bueno, Sergio, espérenme, déjenme ver las manitas. A ver, ¿a quién es más? Bueno, Sergio, sí. Su diputado local, su diputado federal, el senador que les corresponde o de su estado, el presidente municipal, ¿no? Ah, por allá también otra vi. Bueno, ya del presidente de la República, digo, ya sería mucho que no lo supiéramos, ¿verdad? Bueno, qué bueno que hay algunos que sí se lo saben, pero muchos, pues ni siquiera sabía que tengo diputado local y federal y senador, o sea, ni siquiera me había puesto yo a pensar, ¿no? ¿Y quién es? ¿Y cuáles son sus propuestas? Por lo menos va y trabaja, por lo menos está trabajando y generando, y lo busco. La verdad es que hoy todos nos hemos visto obligados, si no, ustedes ahorita están demostrando que tenemos que estar trabajando en el tema del Internet. O sea, ya somos bueno, malo, pero a la de a fuerzas nos metieron en el hoyo de saber manejar el Internet y el Google y 20,000 cosas que a lo mejor antes ni por en. Entonces, podemos buscarlo, qué ha hecho, quién es, se va a reelegir, porque ojo, el próximo año hay reelecciones, ya cambió la Constitución. El que todavía no se puede reelegir es el presidente, pero ya se pueden reelegir diputados, presidentes municipales, ¿no? Entonces, ustedes decidimos, ¿lo queremos? O sea, aquí lo importante de este módulo es, yo como católico no soy ajeno a la política, no soy ajeno. La política me impacta, haya o no votado, la política me impacta. Lo que decide el gobierno me impacta. Lo que decide ese diputado que va, levanta la mano y vota, me impacta. Entonces, si me impacta y no estoy de acuerdo y veo que hay problemas por atender, ¿por qué no hago nada? ¿Por qué no me involucro? ¿No? Y aquí otro, para ir cerrando, fíjense, yo también, y eso me pare con creyentes y no creyentes en ámbitos anticlericales y ámbitos clericales, siempre doy esa noción porque para mí es cierta. En sociología y en ciencia política, pues tenemos que ver mucho la importancia de la participación de la sociedad, ¿no? Entonces, no sé si se recuerdan algunos, hace justo casi 10 años sale un documento que se llama Que en Cristo México tenga base y vida digna, de parte de la SEM, que es un documento precioso, es así chiquitito, por aquí lo tengo. Bueno, todos estos libros de por acá son los que tengo. Estos son de doctrina y de política, y por ahorita les saco el libro, no sé por qué. Decía que encontré la mejor frase de sociedad civil responsable. ¿Cuál es la sociedad civil responsable? Es ciudadanos comprometidos por el bien común que se traducen en acciones responsables. De verdad,
otra vez, ciudadanos comprometidos por el bien común, que se traduce en acciones responsables. Son estos laicos en acción, en movimiento. Ayer, esta semana me ha tocado, bueno, desde que estamos en pandemia y desde antes me han invitado a conservatorios, a conversatorios de muchas asociaciones en Suma por la Educación. Estuvimos platicando con la ministra de Educación de Panamá, estuvimos sobre educación para la paz. Hay muchas asociaciones que están trabajando y tratando de hacer cosas concretas. Por ejemplo, ¿qué hay? Yo me puedo enterar, cada minuto muere un pequeño por SIDA. 93 millones de menores en todo el mundo no pueden ir a la escuela. 1.8 millones de niños son explotados sexualmente. 26,000 niños mueren diariamente. En México se realiza en promedio 1 millón de abortos al año. Y ahorita con la pandemia les puedo decir que la lista, entre que si son homicidios, que si pérdida de trabajo, tenemos ahora una economía que va a crecer al menos 10%. Jamás habíamos tenido una crisis de este tamaño. Jamás. Bueno, ni desde 1917. Observamos, nos informamos, nos espantamos. La oración es importante. La oración no está peleada, es parte del actuar también. Pero si Dios nos ha dado esa posibilidad de formarnos, tenemos la posibilidad también de incidir. Los fieles laicos, ¿no?, cumplen con su vocación cristiana, principalmente en las tareas seculares, ¿no? La actividad política no es para los laicos el único modo de cumplir con su vocación, perfectamente claro. Sin embargo, sí es parte de nuestro compromiso, de nuestro llamado, y es irrenunciable, porque ante Dios, estoy llamado a construir su reino. ¿Qué cuentas le voy a dar? Sí, fui bueno, ahora sí, como dice el Evangelio, ¿qué chiste tiene ser bueno con quienes son buenos contigo? Digo, eso es lo mínimo, tu familia, lo mínimo, tu vecino, lo mínimo. ¿Y qué estás haciendo más allá de tu círculo de influencia? ¿En dónde estás? ¿No? México necesitamos alcanzar acuerdos. La política, en el sentido más noble, o sea, la verdadera política, la que busca el servicio, está ausente. Tenemos que reivindicarla, tenemos que participar, tenemos que trabajar, tenemos que impulsar a los jóvenes. Veo que varios posiblemente ya tengamos nietos, bueno, yo todavía no tengo nietos, pero tengo hijos, ¿no? Pero algunos de ustedes a lo mejor tienen hijos, sobrinos, nietos, bisnietos. Pues platicar con ellos, escucharlos, orientarlos. Pero ¿cómo los voy a orientar si yo mismo, pues, ni me entero, ni me interesa, ni hago nada? Fuera de, a lo mejor, mis convicciones cristianas de seguir la Eucaristía, los mandamientos, todo está muy bien, pero hasta ahí, ¿no? Informémonos, participemos. Se viene, y vean, por ejemplo, estos son cristianos en política, algunos, ¿no? Les voy a comentar algunos. Por ejemplo, tenemos uno de ellos, es Tomás Moro, que es nuestro referente para los políticos. Fíjense, seguramente ustedes ya han escuchado con él, solamente algunas notas. Vivió hace más de 5 siglos. Fue abogado y asesor del rey, pero era también un hombre católico e íntegro. Su lealtad a la iglesia le costó la vida. El rey era su amigo, pero no podía solapar lo que el rey quería que solapara, que era el divorcio, y para poderse casar con otra. Y dijo, no. Y quería el rey, que fue al final de cuentas fue cuando se dio la división entre la iglesia anglicana. Y entonces Tomás Moro dice, no, es que tú no puedes ser, tú eres el rey, le debemos al papa, yo no te puedo reconocer a ti como un nuevo papa, ¿no? Y le costó la vida.
Pero Tomás Moro, como político, habría que resaltar en primer lugar, obviamente, su propia toma de conciencia acerca de lo esencial de la vida pública o del poder político y gobierno de una nación para el bien común, y no solo para la satisfacción del monarca en turno. Y justamente en su obra Utopía plasma que el origen de la vocación política es el interés de la polis, ¿no? Entonces él fue una persona leal a sus convicciones, pero trabajó y estuvo en la arena política, ¿no? Pues nada más y nada menos que siendo asesor de su rey. Otro de los que tenemos, Gino Giordani, por acá está. Gino Giordani fue un político italiano, nacido en 1894, de una familia de origen humilde. A Giordani se le puede considerar testigo de una cultura política que valora la coherencia, el diálogo y la construcción de la paz. Giordani era un hombre profundamente espiritual y se cuestionaba, digamos, él se preguntaba en su quehacer político si un político podía ser santo. Eso lo inquietaba. Él fue periodista, fue político, fue escritor. Y en la Eucaristía, él escribe en su diario, porque él escribió mucho, él dice, encontró la respuesta. Ahí donde estés, sirve con amor al prójimo. Así podrás ser santo. Y si estaba en la política, pues en la política puede ser santo. Y tan lo vivió radicalmente que hoy es beato, es siervo de Dios, considerado siervo de Dios, y Gino Giordani. Y que además, bueno, me permití incluirlo porque en el movimiento de los focolares fue el que justamente nos dio esta oportunidad de que no solamente había consagrados, él fue un hombre de familia, se casó, todo, y desarrolló esa vocación de santidad siendo casado y político. Y hoy es siervo de Dios. Tenemos a Konrad Adenauer. ¿Cómo pasa de ser el filósofo, ¿no? En este llamado, según después de la Segunda Guerra Mundial, ante la destrucción de Alemania, seglar, digamos, ¿no? Pero con un llamado a decir, es que yo no puedo no hacer nada por mi país, no puedo quedarme con los brazos cruzados. E incursiona con sus ideas al ámbito político, y es uno de los precursores, junto con Aristides, que Alcides de Gasperi, que busca sentar las bases, y Schuman para la Unión Europea, ¿no? Él no iba a ser político, él no estaba figurando en el poder político, en ningún puesto público, pero la vida, la situación lo interpeló y dijo, tengo que hacer algo, tengo que sumarme, tengo que aportar. Y Nano simplemente, siendo católico además declarado, aporta las bases para lo que hoy es la Unión Europea. Y luego tenemos a un mexicano, González Luna, ¿no? Efraín González Luna. Fue filósofo, intelectual católico, escribió ensayos sobre la familia, la educación y la política, tuvo influencia de Santo Tomás y San Agustín, aportó su sello humanista a la conformación de un partido político y sostenía que la gran fuerza social en México era la Iglesia, manantial de energía social y cívica para la justicia, para el progreso, para la realización de la persona humana y para el cumplimiento de la vocación nacional. Intelectual, también llamado después, él seguía su camino. Y fue un precursor, digamos, de estas bases humanistas. Pero bueno, creo que hemos podido ir en un pequeño recorrido con algunos aspectos importantes.
A mí me gustaría hacer un momento de diálogo, entonces solamente puntualizar, para finalizar, por ahí en mi grupo escuchaba que, bueno, México tenemos esta gran separación entre iglesia y Estado, y justamente invitarlos a ver que no, al contrario, la vida de la iglesia, los principios de doctrina de la iglesia tienen mucho que aportar a la vida pública, es un referente. Es como a lo mejor piensas, tú eres marxista, eres comunista, eres socialista, eres neoliberal, bueno, tú eres católico y estos son los principios son sólidos y esa es una posibilidad y esa es una referencia. Y entonces lograr, por ejemplo, vi varios jóvenes, los invito a los jóvenes, digo también a los que somos jóvenes de corazón, a que en donde estemos podamos incidir. Si hay una vocación para trabajar en el servicio público, en la política, necesitamos reconstruir la política con ética, con principios. Necesitamos meternos, ensuciarnos a lo mejor las manos, pero no el corazón. Y no porque hagamos algo malo, sino porque dices, es que es muy complicado meterse en política. Créanme, a mí ya me costó la salud, me costó una vesícula y ya me costó la glucosa. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ha sido muy desgastante, pero bueno, creo que en mí es muy claro ese llamado. Yo los invito y les comparto para que puedan ustedes trabajar, para que podamos redignificar la política, ¿no? Yo creo que eso es la clave, eso es lo principal. Yo les dejo mis datos. Antes de terminar, quiero mostrarles solamente un poquito. Les escuchaba por ahí la necesidad de informarnos, de leer y demás. Bueno, parte de lo que podemos leer, ¿no? Del encuentro con Jesucristo, a la solidaridad con todos. Y no me están dando comisión, para nada. Evangelizar lo social, los fieles laicos, que en Cristo México tenga paz y vida digna, obviamente el compendio, pero si quiero más de política, espiritualidad y ciudadanía, tenemos lo espiritual en la política. Viendo tantos libros, creo que sí compré muchos. El compromiso social del político cristiano, por ejemplo, democracia cristiana y cultura política, meditaciones para la vida pública. Y bueno, esos, puedo hacer una referencia bibliográfica, ¿no? Por ejemplo, La política y Dios, Frente al malestar social, 5 cristianos. Bueno, realmente material hay muchísimo. Entonces solamente sería cuestión de que nosotros pudiéramos, o que ustedes pudieran también leer, invitarlos a hacerlo. Ha sido un honor, un placer estar con ustedes. Espero que un poquitito de lo que platicamos les haya servido y no tengamos miedo. Ya nos lo decía Papa Juan Pablo II, no tengamos miedo, tenemos que lanzarnos y tenemos que ser como laicos, esa voz firme y de testimonio en lo político, no solamente en lo evangélico. O sea, esos principios de coherencia de vida. Yo no me quito mi saco de católica cuando voy a trabajar. No me lo quito, porque eso es lo que nutre mi trabajo. Entonces, hagámoslo, participemos, convenzamos a nuestros vecinos, hablemos de política, nada de que de política, fútbol y de, no puedes hablar. No, claro que podemos hablar y debemos hablar y debemos madurar como sociedad mexicana para construir el país que nos merecemos, no el que tenemos, el que en verdad nos merecemos. Por los otros y por aquellos que ahorita están sin voz, pero que podemos también ser su voz, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor, te agradezco en el alma la oportunidad.